vamos a hablar de este tema. Si se fija, habla mucho de la reconciliación, pero tomando en cuenta que somos embajadores de Cristo, quienes aquellos que hemos creído en Él, somos los que somos embajadores, pero quiero tomar algunos datos que nos ayude a ver de qué se trata. Hablando de embajador, ¿qué es? Pues es una persona que representa o habla en nombre de otra, o muy común, persona con mayor rango en servicio diplomático que representa ante otros estados al estado al que nombra. Se fija normalmente, a lo mejor no conocemos, pero los embajadores antes son personas que son muy reconocidas, que mandan a otros países que son representantes del país emisor. Entonces tienen que ser ciudadanos del país que los envía, tienen que pertenecer a esa ciudadanía. Entonces, pues teniendo esta claridad de que tiene un rango para hablar en el nombre del país al que representa, esto nos habla de un embajador. Hablando de nuestra ciudadanía, porque tenemos que ser claros pues qué ciudadanía tenemos. En Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Entonces, hablando de esto, ¿a quién estamos representando y qué relación tenemos cuando un gobierno envía un embajador a otro gobierno? Que pues ambos países mantienen una relación. Ya ve que hay quienes dicen, no, pues se rompieron relaciones y pues el primero que sale, ¿quién es? El embajador. Entonces, Dios mantiene todavía relaciones con el mundo y pues tiene sus embajadores, que justo pues también envió al Señor Jesucristo para pues ver esa ejemplo y esa presencia que nosotros debemos de ver al país. Y pues aquí en el mundo estamos nosotros. Voy a dar una breve introducción. Cuando el hombre pecó, sabemos que cuando hubo este pecado, pues tuvo que Dios apartarse, y hay esta división que existe entre el hombre y Dios, pero pues sabemos que dio a su propio Hijo para reconciliar, para darle esa reconciliación a través de la muerte de Él, que cada domingo lo recordamos, que es esto, la reconciliación del hombre para con Dios, es la muerte del Señor Jesucristo, lo mandó a morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por amor. No quiero entrar en detalle de cada uno de estos, porque cada uno de estos puntos nos llevaría pues un mensaje, pero sabemos que la reconciliación de Dios para con el hombre, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, es que es Jesucristo hombre. Los embajadores tenemos que dar estas nuevas noticias que son, cuando un embajador va a otro país, normalmente pues trata de hacer esas buenas relaciones. ¿Qué hay de bueno con el país que tengo relaciones? Esas buenas noticias es el evangelio de Dios para con el hombre. Eso es lo que nos manda a nosotros ser llamados. Dios está en una actitud de reconciliación. Lo acabamos de leer, creo que al menos 3 o 4 veces habla en estos pasajes que leímos, y así es el título. ¿Por qué? Porque nos habla de una reconciliación. Dios está en una actitud de reconciliación, y no tenemos nosotros que hacernos ni los mártires, ni esas lágrimas, ni nada de lo que pudiéramos rogar a Dios para que Dios ablande su corazón. Dios mandó al Señor Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, y Dios nos ama. ¿Cuánto hemos visto últimamente de estudio de Dios y el amor? ¿Por qué? Porque quiere salvarnos, quiere que haya esa salvación para con los hombres. Dios ama a los hombres. Hay que tener esa claridad de amor, de reconciliación, porque son puntos medulares o importantes en lo que hay en la relación de Dios para con los hombres. Tenemos una reconciliación que es a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Tener esa
muy claro, y tener que de tal manera nos amó. O sea, de tal manera es que se sobrepasa cualquier entendimiento, y de esa manera ama a Dios al mundo, pero pues tiene que haber una reconciliación. Para que haya esa reconciliación, pues tuvo que morir el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Teniendo en claro todo esto, entramos de lleno para ver cómo representar a Cristo. ¿Cómo puedo representar yo a Cristo? Ya que hemos obtenido la ciudadanía, tenemos claro que tenemos una ciudadanía, y viene en la palabra, ¿para qué? Para que podamos tener esta cadenita de entendimiento de por qué represento al Señor Jesucristo. Lo decía ahorita en Juan 1:19, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, si Él no nos alumbra, Jesús llamó a sus seguidores a convertirse en un ejemplo para el mundo, como dando testimonio. Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que este es el objetivo. O sea, nuestro objetivo principal aquí es que los demás puedan ver para qué fuimos enviados y por qué somos embajadores. ¿Para qué? Lo acabamos de ver, que es para que glorifiquen a nuestro Padre. ¿Quién va a glorificar a Dios Padre? Todos aquellos que aceptan al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a representar al Señor Jesucristo? Pues Dios quiere que vea la diferencia de una persona que es de esta ciudadanía con todas las demás. Porque, no sé si se ha fijado, que normalmente el mundo nos dice: tú eres de la religión que no los dejan decir malas palabras, o eres de la religión que no los dejan bailar, y eres de la religión que no toman, y de la religión que usan faldas, y eres de la... Esos son a lo que nos encasillan muchas personas a decir: no, es que mejor no lo invites porque es de la religión esas que no los dejan hacer nada. Y a veces pensamos que es una opresión la religión, y cuando vamos entendiendo que la religión no tiene nada que ver con opresión, sino con libertad, que no tengo una dependencia de tomar alcohol para sentirme bien, que no tengo una dependencia de lo que la gente cree que es para sentirse parte de un grupo o de un equipo. Ya no dependo de eso. Al contrario, cuando les damos la vuelta les digo: es que yo no dependo de tomar alcohol para sentirme bien y para poderme relacionar contigo y con cualquier persona. No tengo una dependencia de hablar groserías o de ofenderte para poderme llevar bien contigo, porque tú piensas que si yo digo malas palabras, entonces estoy libre, pero al contrario, el Señor ya me liberó de todo ese tipo de cosas. Entonces, veamos, cambiemos nuestra forma de pensar en que somos libres, de no estar esclavizados a que todo el mundo me diga cómo me tengo que comportar. El Señor me dice cómo me libero de todo este tipo de cosas que son vanas. Nos dice el Señor: toda esta forma de llevar tu vida es vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque dígame qué beneficio me va a dejar eso. Si alguien lo encuentra, yo sí también creo que hay algunas cosas como por ahí algunos remedios que tienen alcohol o vino que ayudan en la salud, y creo que lo podemos comprobar cualquiera. Eso me ayuda. En ningún momento estoy diciendo es que esto es malo. Creo que el CBD se extrae de la marihuana, y creo que eso, o desde mi punto de pensar y científicamente, está comprobado que ayuda a muchas personas que tienen problemas, ¿no? Pero no dependo de este tipo de cosas. Soy libre de tomar una decisión que me ayude a ser mejor. Porque si digo, pues es que quiero tomar, ¿para qué? Pues para que sí, para convivir. Pues empiezo a tener esa dependencia. Cuando genero una dependencia, entonces sí. Y el mundo nos ha pintado
que los que no nos dejan hacer esto, y en ninguna parte cuando les dices, bueno, ¿y eso dónde lo vi? No, pues es que a mí me platicaron, pero no nos encuentran un fundamento para decir, o a lo mejor habrá algunas tradiciones, como lo mencionaba en la mañana Cheque, oye, ¿por qué no hiciste las tradiciones de los ancianos? Ah, caray, pues ya esa es otra cosa. Es que los ancianos no permiten que se haga tal o cual cosa. Y tiene un sustento bíblico, pues si no tiene, debemos de tener cuidado y sabe que debemos de cuestionarlo. Todo lo que hagamos en esta iglesia, cuando decimos, no, es que nosotros no hacemos eso, pues vamos a revisarlo, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a entender esa claridad y ser dignos representantes de un gobierno que nos habla aquí. Jesús como embajador. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Por qué? Porque les estaba enseñando cómo se deberían de conducir, y su tema más importante, que iba predicando y anunciando el evangelio. De esto nos habla. ¿Embajadores de qué? De un reino, del reino de los cielos. Y nos lo dejó dicho también. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque para esto fuimos encargados a que se nos diera esta gran comisión. Debemos de tener el mismo sentir de andar y de amar de Jesús, que eso también nos lo dejó muy claro. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí habla que se despojó a sí mismo, se humilló, y esto nos dice Filipenses, que dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué más nos dice? Que debemos de seguir, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, esa es la manera de andar. Así era como se representaba el Señor Jesucristo, a través de servir. ¿Y qué tanto nos sirvió? Pues simplemente dio su vida por cada uno de nosotros. De esa manera nos sirvió. Y bueno, hablando del amor, puse pero sabemos que hay muchos que inclusive quería poner primera de Juan, pues los primeros, hablando desde el capítulo 2 hasta terminando el 4, nos habla de todo esto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hemos tenido muchos mensajes relacionados con el amor, y era la forma de andar, de sentir, y de sentir, de amar y andar del Señor Jesucristo. Somos embajadores de ¿qué? De un rey. Decimos, ¿de quién es el rey? El rey soberano, el Señor Jesucristo. Y nació el Señor Jesucristo para ser rey. Cuando estaba a punto de morir, Pilato le pregunta, luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿A qué ha venido? Y se dijo desde un principio que iba a venir un rey. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Somos embajadores de un rey. En 1 Timoteo 6, 14, 15, Él será el soberano sobre todas las cosas. En Apocalipsis 17, 14 vamos a leer estos dos pasajes. 1 Timoteo 6, 14 y 15 nos dice que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará bienaventurado y solo soberano, que dice Rey de reyes y Señor de señores, por si había alguna duda. Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes
y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿A quién servimos? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué importante tener esta claridad, a quién le pertenecemos, de quién somos, y tener también mucho cuidado, porque tenemos esa gran responsabilidad. Somos representantes del reino. Ya vimos de dónde es nuestra ciudadanía, ya vimos a quién servimos, a quién le pertenecemos, quién es el Señor Jesucristo, y eso lo vimos así por encimita algunos pasajes, que si ahondamos, vemos ese poder del Señor Jesucristo que tiene, nada más, tiene esa capacidad de crear todo lo que vemos. El creador de todas las cosas es el Señor Jesucristo, y a Él servimos. O sea, no sé si se ha puesto a pensar cuando nos sentimos orgullosos de alguien que hace cualquier cosa, decir, pues me siento orgulloso de mi hijo que terminó la primaria. Terminó, no era cosa sencilla, la terminó y sientes ese orgullo. Bueno, pues servimos a un Dios que creó todas las cosas. Y nos ponemos a pensar, pues creó la tierra. Cosa que dicen, pues pudiera ser sencilla, ¿verdad? Crear una tierra, crear un universo, pero darle vida a algo. Eso también lo hace el Señor Jesucristo, la creación. Y para vivir en este reino, pues debemos de ser transformados, y que nos habla mucho de cómo nos debemos de transformar. Vamos a ver 1 Corintios 15, de 50 al 53, y Hebreos 9, 28. 1 Corintios 15 nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y Hebreo 9:28 también: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, tener esto, y al final de todo esto dicho en Apocalipsis, el Señor Jesucristo, el séptimo ángel, tocó la trompeta, Apocalipsis 11:15, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No habrá otro quien reine. Y como se dice, hay reinos y principados, pero hay un solo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Él hemos creído. Entonces, ese es un motivo de orgullo. Imagínense, de ser los representantes del ser más supremo que puede existir y de quien va a gobernar por los siglos de los siglos. Entonces estamos representando a este Dios, estamos representando a este Señor Jesucristo, el cual debe ser nuestro mayor orgullo. Así como los que usan credenciales de que ¿dónde trabajas? Imaginen, nosotros traemos nuestra credencial de que servimos al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo, así con esa confianza, con esa seguridad que nos ha liberado de esas cadenas que teníamos de dependencia, de desobediencia, de orgullo, hablábamos ahorita algunos vicios que pudiéramos haber tenido relacionados con alcoholismo, drogadicción, que a lo mejor aquí no hay, pero mucha gente, ¿sí? Y lo vemos inclusive en los semáforos, vemos a estos muchachos ¿cómo se llaman los que venden los burritos? Que normalmente muchos de ellos, el clamor en el barrio,
todos ellos pues rescatados. ¿Qué? Cristo vive. Dijimos clamor en el barrio. También son rescatados. Qué importante todo esto y qué orgullo, hermanos, que podamos ser los representantes del Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo debemos representar al Señor Jesucristo. Y luego cuando estamos haciendo este tipo, cuando estamos preparando esto, a mí sí me pasa de que digo, no, mejor no lo pongo porque no me siento digno de decirlo, pero pues la palabra del Señor lo dice. Pablo nos invita mucho a que imitemos al Señor Jesucristo. Pablo y Pedro, y pues muchos de lo que está aquí escrito en 1 de Pedro nos dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, porque es un ejemplo para nosotros, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y vemos esto que digo, para esto fui llamado. Pues está bien difícil, porque pues el Señor no hizo pecado, no tuvo engaño, pero fuimos llamados a esto, y esto lo dice la palabra. Y esto hacemos cuando estamos representando a Cristo, a ser imitadores, porque Pablo así lo dice, ser imitadores de mí, así como del Señor, de Cristo. Pablo imitaba a Cristo, hay que imitarlo, como ahorita lo vimos en Primera de Pedro. Ser un ejemplo para los demás, hermanos, ser imitadores de mí, y mirad los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imagínense esto. Bien difícil, bien complicado, porque tenemos que ser ejemplo para los demás. Y pues no sé, siempre buscamos, no, pues a mí no me gustaría ser ejemplo, y no quiero ser ejemplo, pero el Señor a esto nos llama, a ser ejemplo para los demás. 1 Timoteo 4:12, cuando está hablando Pablo y le dice a Timoteo, inclusive porque se acuerda que él era pues considerado joven, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, si era para nosotros, le estaba diciendo, inclusive no importa si eres joven, sé ejemplo en cómo te conduces. Y decía, no, hombre, todo esto me lo voy a brincar porque está medio complicado, pero así viene escrito. A Tito también le decía lo mismo. Tito 2:6-8, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes y presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, sinceridad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque ¿qué pasa cuando tenemos una buena conducta? Que alguien que nos quiera hacer algo mal, en un momento se va a tener que avergonzar, y eso lo dice la palabra. Y dicen, oye, pues aquí hablando y exhortando a los jóvenes, y que hay de los adultos, pues mucho más responsabilidad que esto. No lo puse, pero lo voy a leer. En Tito 2, igual, fíjense, malamente me lo brinqué porque vienen los primeros versículos. Voy a leer a partir del 2, que dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Y qué dice enseguida? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces era para todos. Yo puse aquí a los jóvenes, pero era para todos. Entonces,
presentándose como un ejemplo. Esos son los embajadores del Señor Jesucristo. ¿Qué se necesita? Una madurez. Se necesita una madurez para esto. Porque si no hay madurez para aceptar todas estas cosas, vamos a buscar justificación para nuestra conducta. Lo he dicho muchas veces y lo digo también para mí mismo. Cuando tengo alguna conducta inapropiada o quiero hacer lo que yo quiero, voy a buscar una justificación. Y esto nos va a llevar a una consecuencia cuando nos queremos brincar las cosas que no son. Y estamos los que decimos, pues ya tengo, sacamos cuentas, como 23 años tengo en el Evangelio. Tenemos que tener esta madurez para poder enseñar a los demás. O sea, no me puedo quedar, porque de esto habla, lo vamos a leer ahorita en Hebreos. Debemos de crecer. Cada año me debo voltear y ver, he madurado, he crecido en la palabra. Cada vez puedo ser un mejor ejemplo y no decir, pues así soy, ni modo, el que me quiera como soy, y el que no, pues ni modo, ¿verdad? Y no voy a cambiar, y no voy a cambiar, y nunca voy a cambiar. Dice Hebreos 5:12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tened necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Voy a hacer una pausa aquí porque les está hablando ya, pues tenemos tanto tiempo, tenemos que madurar, tenemos que crecer y tenemos que ejercer el seguir al Señor Jesucristo. No podemos quedarnos ahí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño en la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar conformes en el crecimiento que tengamos del Señor Jesucristo. Tenemos que buscar más. Y lo dice su palabra, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Esa madurez para poder compartir de la palabra. Y hay quien nos dice, es que pues yo no le entiendo mucho. Bueno, pues hay quien ha traído gente aquí sin tener tanto conocimiento, porque tienen esa madurez de compartir al Señor Jesucristo. Y de esto nos habla, ¿a quién les está hablando? Y lo puse muy enfáticamente, según a los Corintios 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿A quién le estaba hablando? A los corintios que ya habían aceptado al Señor Jesucristo. Se le estaba hablando a creyentes, les estaba hablando a ellos que necesitaban reconciliarse con Dios. No les estaba hablando a gente que no conocía, le estaba mandando una carta a la iglesia de los corintios que ya conocían del Evangelio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nos habla a los creyentes, se nos hace un énfasis para que ejecutemos las cosas. Y tenemos que ejecutar esto, que nos reconciliemos, si es que no hay una reconciliación real con el Señor Jesucristo. Ya lo dice, eran ya bautizados, Pablo ya los conocía. Quise hacer esta reflexión del versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. O sea, al final de cuentas está claro, el Señor Jesucristo tomó el lugar que aquellos que le hemos aceptado deberíamos de haber ido al infierno, o iríamos al infierno si no lo hubiéramos aceptado. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos compartiendo? Quiero terminar con esto. Al final nos debemos convertir
en estos embajadores donde vivimos un carácter de Dios. Debemos enseñar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Queremos ser embajadores de Cristo para compartir de este reino de Dios. Y es un llamado a los cristianos, este es un llamado para los creyentes. El ser embajadores se está enfocando a nosotros. Que debemos abandonar ese yo mismo para enfocarnos en esto. Y ya quitarnos de tanta cosa que traemos y buscar cómo ser leales a Él. Y busquemos esto, recordemos que nuestro hogar, ¿dónde va a estar? En el cielo. No va a estar aquí. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, eres grande, eres poderoso, Señor, y entendemos que reconocemos a un Rey de Reyes y a un Señor de Señores. Hoy, Señor, gracias por este tiempo en el cual pues lo dejas claro, Señor, ahí ha estado en tu palabra y pues era de recordarse. Gracias por permitirnos el escudriñar de tu palabra y que nos hagas reflexionar al respecto. Te pedimos por esta iglesia, Señor, y por los nuevos creyentes y por cada uno de estas situaciones, Señor. Pedimos que nos hagas dignos embajadores de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano.